Hay gente que firman hoy un contrato y pueden tardar más de 10 años en terminar de pagarlo. Y lo peor, no es porque pidieran más dinero, sino por cómo está diseñado el sistema. Y hoy te voy a enseñar cómo detectarlo en minutos. Vas al banco y pides 1,000 € para comprarte esa pantalla que quieres o hacer ese viaje que llevas tiempo pensando. El banco te dice, tranquilo, usa esta tarjeta de crédito. Hasta ahí todo parece normal. Pero aquí empieza el problema. En el momento en que haces la compra y decides pagarlo a cuotas, entras en un sistema que ya no funciona como crees. Dependiendo del contrato, eso puede convertirse en una modalidad revolving, con intereses que hacen que la deuda no se comporte como esperas. Y a partir de ahí, aunque no vuelvas a usar la tarjeta, puedes seguir pagando durante mucho tiempo. Hoy comprenderás cómo funciona realmente este sistema, por qué tantas personas caen en él sin darse cuenta y cómo puedes evitar quedar atrapado en este tipo de deuda. Suscribirte a Cerebro Capital no es solo seguir un canal, es empezar a entender cómo funciona el sistema en el que estás metido, para dejar de actuar a ciegas y empezar a tomar mejores decisiones con tu dinero. 1. La amortización negativa. La mayoría de la gente cree que una tarjeta de crédito es solo una herramienta de emergencia, pero la tarjeta revolving funciona de una forma muy distinta. Y aquí es donde empieza el problema. En muchas de estas tarjetas, si eliges una cuota demasiado baja, ni siquiera llegas a cubrir los intereses que se generan cada mes. ¿Qué significa esto? Que aunque estés pagando, tu deuda puede seguir aumentando. Estás pagando, pero debes más. Es una sensación bastante dura cuando lo entiendes. Pagas todos los meses, pero el número no baja como esperas. En este tipo de productos, los intereses pueden ser muy elevados comparados con otros créditos. En algunos casos se sitúan en torno al 20% o incluso más, por eso han sido cuestionados en distintos contextos legales en varios países. Y no es complicado entender por qué. Funciona así. De cada pago que haces, una parte se va a intereses y otra a reducir la deuda real. El problema es que, en muchos casos, la mayor parte se va a intereses. Míralo de esta forma. Imagina que pagas 100 € al mes. En algunos casos, solo 20 o 25 € reducen realmente la deuda. El resto se va en intereses, y este dinero es para el banco. Y si un mes te retrasas, pueden añadirse comisiones adicionales. Aquí viene el error más común. Mucha gente piensa que si paga más cuota, saldrá antes de la deuda. Pero en este tipo de sistema no siempre funciona así de forma tan directa, porque los intereses siguen generándose mes a mes. Déjame hacerte una pregunta. Si miraras tu extracto ahora mismo, ¿podrías decir cuánto de lo que pagas realmente reduce tu deuda? Porque la mayoría de personas no lo sabe, porque aquí está el problema. No están pagando una deuda, están manteniendo una deuda. Y hay una diferencia enorme. Pagar la deuda significa que cada mes estás más cerca de salir. Mantener una deuda significa que cada mes estás pagando por seguir dentro. Y si no sabes en cuál de los dos estás, probablemente no estás en el que te conviene. Revisa tu contrato y valida qué tipo de interés te están aplicando. Se considera abusiva a partir de un 20%. Sin embargo, hay que validarlo con el Banco Central para comparar la tasa de interés que él tenía al momento de la firma del contrato. Y para entenderlo de verdad, escucha esto. Mira este ejemplo real, la casa que se volvió cárcel. Conoce a María Gabriela. Ella no quería un lujo, quería que su familia viviera mejor. Decidió remodelar la cocina y el baño de su casa, un gasto de 5,000 €. Y ahí empieza el problema. El banco, con toda amabilidad, le entregó una tarjeta revolving y le dijo que firmara un contrato. María firma, se lleva la cocina nueva y piensa que ha ganado. Pero lo que parecía una mejora empieza a convertirse en una deuda de años. Y aquí es donde la estructura de su casa empieza a desmoronarse financieramente. Si María Gabriela mantiene una cuota mínima al 25% de interés, tardará varios años en pagar esa remodelación. Pero mira la gravedad de esto. La pintura de esa cocina se habrá caído, las tuberías del baño habrán fallado de nuevo y María Gabriela seguirá pagando por la mano de obra de hace varios años. Para cuando liquide la deuda, habrá pagado cerca de 18,000 € por un trabajo que costó 5,000. Y esta es la cruda realidad. Esos 13,000 de intereses no son solo billetes, son las vacaciones que no tomó, el fondo universitario que no abrió para sus hijos y la tranquilidad que le quitó el banco. María Gabriela cree que es la dueña de su casa, pero mientras esa tarjeta siga activa, el banco es el dueño de sus paredes. Ella no remodeló su hogar, construyó los muros de su propia celda financiera. 2. La trampa mental del por qué caemos. El problema no es el banco, es tu cerebro.
¿Por qué cae en esto tan fácil? Porque no es solo una cuestión de disciplina, es biología. Piensa en esto un momento. Cuando pagas con billetes, sobre todo cantidades grandes, lo siente. Literalmente duele más soltar el dinero, pero cuando pagas con tarjeta, no sientes lo mismo. Es como si no fuera real. Las finanzas conductuales llaman a esto el dolor del pago. En efectivo, tu cerebro reacciona como si estuvieras perdiendo algo importante. En cambio, con tarjeta, ese freno se debilita. Y aquí está el problema. Con una tarjeta revolving, ese efecto se multiplica. La cuota mensual suele ser tan pequeña que tu mente no la percibe como un peligro real. Se siente más como un gasto fijo, algo normal, algo que puedes ir llevando. Y sin darte cuenta, dejas de ver la deuda como deuda. Es como si el problema se hiciera más silencioso, pero no desaparece. Si tuvieras que pagar cada compra en efectivo, billete sobre billete, ¿tomarías las mismas decisiones? ¿O empezarías a pensarlo 2 veces? Porque al final la pregunta no es solo cuánto debes, es cuánta tranquilidad te ha costado no verlo a tiempo. Si quieres saber si estás en riesgo con tu tarjeta, revisa esto ahora mismo. Si pagas 30 euros al mes, cuidado. Si llevas meses y no baja, cuidado. Si no sabes el interés, estás en riesgo. Mira estas reglas que se aplican en algunos contratos. Si después de varios meses apenas ves bajar la deuda, probablemente no estás reduciéndola, solo manteniéndola. No estás pagando la deuda, estás alimentándola. Y esto es lo que nadie te explica. No hace falta gastar más para empeorar tu situación. Basta con no entender cómo funciona lo que ya tienes. Y si crees que esto ya es peligroso, espera a ver lo que el sistema hace cuando empiezas a no poder pagar cómodo. 3. La morosidad controlada. Tú no eres el cliente, eres el producto. Hay una idea que nos han vendido durante años, que el banco premia al cliente responsable. Pero en este tipo de productos, la realidad es un poco diferente. Para un sistema revolving, un cliente que paga todo a fin de mes no es el más rentable, porque no genera intereses, no genera deuda constante, no genera estabilidad de ingresos para el banco. Y aquí es donde cambia la lógica. En muchos casos, el modelo no se basa en premiar al que paga rápido, sino en sostener deuda en el tiempo. Piensa en esto. ¿Te han ofrecido alguna vez bajar la cuota, pagar menos este mes o flexibilizar pagos? A primera vista suena como ayuda, pero en realidad muchas veces lo que hace es alargar el tiempo que tardas en pagar. Y eso tiene un efecto directo. Pagas durante más años. El problema no es solo cuánto debes, sino durante cuánto tiempo lo vas a deber. Porque no es lo mismo una deuda que desaparece en poco tiempo, que una deuda que te acompaña durante años y años. Y ahí es donde muchas personas se enganchan sin darse cuenta. No por grandes compras, sino por cuotas pequeñas que se van alargando. Y entonces viene una pregunta que seguro te incomoda. ¿Estás realmente pagando una deuda? ¿O estás simplemente alquilando tu propio dinero durante años? Y lo peor no es que te endeudes, es que el sistema puede hacer que no salgas aunque dejes de gastar. 4. El interés compuesto a la inversa. Albert Einstein dijo que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, pero en la tarjeta revolving, tú estás viviendo un desgaste emocional todos los meses. Si ya has estado en este canal, sabes que aquí no vemos el dinero como papel, sino como fuerza operativa. Pero mientras en una inversión tus recursos se multiplican, en una tarjeta revolving ocurre lo opuesto. Tus activos están bajo fuego. En lugar de construir tu imperio, cada cuota mínima es una baja en tu ejército financiero. Estás financiando la victoria del banco con tus propias bajas. No es solo que el dinero se vaya, es que estás pagando intereses sobre los intereses, alimentando un sistema que se fortalece mientras tú te debilitas. ¿Vas a seguir tirando tus recursos por la borda o vas a empezar a jugar bajo las reglas que realmente construyen libertad? Y aquí es donde pasas a pensar diferente. La salida no es ganar más dinero, es dejar de usar tu tiempo futuro para pagar tu impaciencia pasada. Si hoy dejaras de usar todas tus tarjetas y solo pagaras lo que debes, ¿cuántos años te tomaría volver a ser dueño de tu vida? ¿Te has hecho esta pregunta? El bloque de la letra pequeña. Pero aquí es donde el engaño se vuelve sofisticado. El banco sabe que casi nadie lee los contratos de 40 páginas, así que esconden la trampa que actúan como un proceso silencioso en tu estado de cuenta. ¿Has revisado el recibo de pago? Puede que hayas visto algo como seguro de protección de pagos. Suena bien, pero muchas personas ni siquiera son plenamente conscientes de que lo tienen. Además, suele calcularse como un porcentaje de la deuda, así que cuanto más debes, más pagas. No es exactamente un interés,
pero funciona como un coste adicional que hace que tu deuda crezca más rápido. Aquí está el truco. Al finalizar el mes, el banco suma los intereses y las comisiones de seguro a tu deuda. Si debías 2.000 euros y ese mes se generan 40 euros de intereses, tu saldo nuevo es de 2.040 euros. Sin haber usado la tarjeta, tu deuda crece sola. ¿Es justo que el banco te bloquee la tarjeta cuando de verdad la necesitas, pero no la bloquee para sumarte intereses que te hacen saltar el límite y generar más comisiones? Pide el cuadro de amortización. No mires la AP, pide el documento oficial. Ahí verás cuándo terminarías de pagar si sigues así. 2. El efecto dopamina del disponible, porque nunca llegas a cero. Hay un mecanismo que el banco promociona como una ventaja, la restitución del crédito disponible. Funciona como una droga. Pagas tu cuota de 100 euros y al día siguiente recibes un mensaje. Tienes 30 euros disponibles para gastar. Tu cerebro, que está bajo estrés financiero, recibe un disparo de dopamina. Sientes que tienes dinero, cuando en realidad ese dinero es el mismo que acabas de pagar, pero ahora viene cargado con más interés y decides tocarlo. El sistema está diseñado para mantener una deuda rentable. Es como intentar vaciar el océano con una cuchara mientras alguien vierte un cubo de agua por detrás. ¿Es dinero disponible o un sistema que vuelve? 1. La trampa del refinanciamiento, el círculo del nunca acabar. Cuando la presión de la tarjeta revolving se vuelve insoportable, el banco, que conoce tus movimientos mejor que tú mismo, te lanza un salvavidas de plomo, el préstamo de unificación. Te dicen: María Gabriela, no sufras más. Junta todas tus deudas en una sola cuota más pequeña. Parece la luz al final del túnel, pero en realidad es la entrada a un túnel más largo. Lo que están haciendo es convertir una deuda de tarjeta en un préstamo a 10 años, donde vuelves a pagar comisiones de apertura y nuevos seguros. Peor aún, dejan la tarjeta abierta. La mayoría de las personas que unifican deudas vuelven a usar la tarjeta revolving a los 6 meses porque no cambiaron el hábito, solo movieron el problema de lugar. Ahora no deben una tarjeta, deben un préstamo y la tarjeta. Si el banco quisiera que salieras de deudas, ¿por qué te ofrece facilidades que extienden tu agonía por una década más? O también te pueden dar un préstamo personal para pagar la tarjeta de crédito, y es uno de los peores errores que se cometen con este tipo de tarjeta. Si tienes una de estas tarjetas, léete la letra pequeña hoy mismo. El susto que te vas a llevar es el inicio de tu despertar. No es solo dinero, es tiempo de tu vida. Cada cuota que pagas durante años son horas de trabajo que ya hiciste, que sigues entregando por decisiones que tomaste en minutos. Y aquí es donde todo cambia. El sistema no te atrapa porque seas irresponsable. Te atrapa porque parece inofensivo. Nadie firma pensando: voy a estar pagando esto durante años. Pero millones de personas acaban exactamente ahí. No por falta de dinero, sino por falta de información en el momento correcto. Y lo más fuerte de todo es que hay gente viendo este video ahora mismo, que ya está dentro de este sistema y aún no lo sabe. Te pregunto, ¿eres tú uno de ellos o acabas de evitar entrar? Si esto te hizo ver algo que antes ignorabas, no es casualidad. Es información que probablemente nadie te explicó a tiempo. Compártelo con alguien que aún cree que una cuota pequeña no puede ser un problema, porque lo más caro aquí no es la deuda, es no entenderla a tiempo. Dale a esa persona algo que el banco nunca le va a dar: claridad. Suscríbete a Cerebro Capital si hoy decides dejar de actuar a ciegas con tu dinero. Recuerda, el problema no es la tarjeta, es no entender cómo funciona. Y ahora dime algo en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste atrapado por una cuota que no bajaba nunca? ¿Cuál es el interés más alto que has visto en una tarjeta?